Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor ministre. Moltes gràcies por la seva compareixença. Desde el Grupo Republicano nos gustaría hacer un aporte muy específico sobre los ODS y para tal hacemos inciso en un tema que toca transversalmente básicamente todos los ODS, sea el fin de la pobreza, el trabajo decente, el crecimiento económico, paz, justicia, etcétera, que es la migración. Y dentro de la migración, de las migraciones, la irregularidad administrativa de muchos miles de personas que viven en España, pero que no son reconocidas estas personas como ciudadanía española, no existen para el Estado español, no son ciudadanía. Instamos desde ahora, señor ministro, a su ministerio para que trabaje incansablemente para conseguir la regularización de todas estas personas, para eliminar de una vez por todas las violaciones de derechos humanos provenientes de la irregularidad administrativa de una enormísima parte de la población española. Tocamos reiteradamente un tema que extrapola todos los niveles de resiliencia humana, que es, y además que sitúa a España en un espacio de no derechos. Y es un tema que en casi todas las comisiones del Defensor del Pueblo, de Interior y también de Migraciones tocamos, que es la no escolarización de los niños y las niñas de Melilla. Instamos a su ministerio y al Gobierno de España a gestionar urgentemente con las autoridades de Melilla y con el Ministerio de Educación el derecho a la escolarización de los niños y las niñas de Melilla. Es el ODS número 4, pero también son otros más de ODS. Tenemos que escolarizar, que dejar que estos niños y estas niñas puedan ir a la escuela. Otro tema, señor ministro, que nos preocupa enormemente es el gran grado de racismo y xenofobia existente en ámbito institucional. De hecho, que fue explicado en el informe impulsado desde la sociedad civil y por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se llama Crisis Sanitarias COVID-19, Racismo y Xenofobia durante el estado de alarma. Según dicho informe, señor ministro, hecho durante la vigencia del estado de alarma, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedaron bajo el mando del Ministerio de Interior, hubo una serie de violaciones de derechos de ciudadanos. Hubo discurso de incitación al odio en relación con la propagación del virus, el acoso y la violencia policial durante la cuarentena, el aislamiento en centros de acogida en condiciones de hacinamiento, la vulneración de derechos de asilo y otras prácticas institucionales incompatibles con la normativa internacional de derechos humanos. Y todo esto pone de manifiesto que las opresiones de raza están siendo terriblemente perpetuadas en la aplicación de las medidas contra la pandemia, afectando en mayor medida a personas solicitantes de asilo y migrantes en situación administrativa irregular. Las minorías, señor ministro, las minorías étnicas y raciales están sobrerepresentadas en ocupaciones de alto riesgo como limpieza, transporte, agricultura, trabajo informal y tienen, sobre todo, y lo sabe usted, más probabilidades de vivir en áreas urbanas desprovistas, densas, sobrepobladas, objetos de mayor control social, estando, por lo tanto, en situación de desventaja. Y también hubo, señor ministro, según este informe, un gran aumento de redadas por perfiles étnico-raciales, paralización de trámites administrativos, policiales y judiciales de solicitantes de protección internacional, etc. Todo eso también pensamos entra en los objetivos 2030. Pero ahora vamos, finalmente, señor ministro, al tema clave. El tema clave que son las personas migrantes en condición administrativa irregular, las famosas sin papeles. Se estima que son más de 600.000 personas en toda España las que se encuentran en situación administrativa irregular. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
adoptada por la ONU reconoce que es necesario erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, incluida la pobreza extrema, y reconoce la migración internacional como una realidad pluridimensional que contribuye a los países de origen, tránsito y destino, que exige respuestas coherentes e integrales, así como la necesidad del pleno respeto a sus derechos humanos como independencia de su estatus migratorio. Por ello, no será posible, vuelvo a decir, no será posible, digo de otra forma, será imposible considerar un objetivo de la agenda, cualquiera de ellos conseguidos, si no es una realidad para todas las personas, incluidas las personas migrantes. Dicho de otro modo, señor ministro, no conseguiremos llegar a cumplir los ODS si no regularizamos las 600.000 personas que viven aquí, que sudan aquí, que trabajan aquí, que tienen sus hijos aquí, que pagan sus impuestos aquí, y si no conseguimos regularizar estas personas. Pensamos que el Estado español, como he dicho antes, no podrá cumplir la Agenda 2030, señor ministro, si no toma medidas inmediatas y sostenidas para asegurar que las personas migrantes en situación irregular accedan a los beneficios sociales mínimos. Y aquí entramos en un tema que es una de nuestras enmiendas a los presupuestos, que garanticen que no se queden atrás. Son 600.000 personas que no existen para el Estado español. 600.000 personas, ojo, no hay un dato oficial porque no tienen papeles, no existen para el Estado español. 600.000 personas que hemos, desde muchos lugares, desde las ONGs, desde más de 1.500 organizaciones no gubernamentales, desde también asociaciones, gremios, plataformas, colectivos varios, etcétera, intentado durante todos estos meses, bajo un nombre de una plataforma que se llama Plataforma Regularización Ya y la coordinadora Ubrim Fronteras, para de alguna manera cuantificar las personas en estado de irregularidad administrativa en el Estado español. Y nos ha salido esto, les ha salido esto a la plataforma, 600.000 personas. Estas personas necesitan sobrevivir como mínimo. La enmienda que hemos presentado fue para incrementar el ingreso mínimo vital para estas personas. Y mi pregunta directa es, señor ministro, yo ya sé, y además le doy a usted y a la parte de Unidas Podemos también de su gobierno, que yo tengo constancia que ha estado haciendo un trabajo ingente en muchos sentidos. Pero preguntamos directamente, ¿piensa su ministerio hacer que llegue a estas personas una parte del ingreso mínimo vital? Es una pregunta muy directa. La segunda pregunta muy directa, ¿piensa usted instar, trabajar, gestionar para que se regularice la situación administrativa de estas 600.000 personas? Es una pregunta también muy directa. Y acabo diciendo lo siguiente, estas personas, y ya lo sabe usted, seguro, contribuyen al sostenimiento del estado de bienestar de toda España y, sin embargo, dicho protagonismo en la economía del país no se ha visto plasmado en la elaboración de medidas sociales que se han llevado a cabo para garantizar que no se quede nadie atrás. Esta situación de crisis nos plantea, señor ministro, interpelar muchas nociones como el estado de bienestar. Muchas nociones como el estado de bienestar. Esta situación que debe pensarse incompleto, el estado de bienestar, si no garantiza la protección de uno de los pilares que sostiene el Estado español, que son las personas migrantes. Y dentro de las personas migrantes, que somos millones, está la parte invisibilizada. No son invisibles, están invisibilizadas. Voy acabando, señora presidenta, que son las personas en condición administrativa irregular. Es una verdadera violación de derechos humanos. Aquí tenemos a familias, tenemos a niños, tenemos a niñas. Es realmente una gran miseria humana
si no se regulariza la situación de todas estas personas. Muchas gracias, señor presidente. Señora Carballo, le tengo que dar las gracias por la dignidad de su intervención. Creo que ha sido usted muy valiente y que ha dicho la verdad. Y yo quiero poner en valor a las personas que se han visto obligadas a migrar y sin los cuales no se podrían haber afrontado los momentos más difíciles de esta pandemia en España. Si había alimentos en los centros de distribución y en los supermercados, era porque muchas personas que se vieron obligadas a salir de su país, independientemente de la condición administrativa que tuviera en España, se jugaron la salud y la vida para que todos los ciudadanos de este país pudieran tener acceso a los productos básicos en los momentos más difíciles. Nuestra posición la conoce. Hay que establecer vías legales y seguras para que nadie se tenga que jugar la vida para migrar, y hay que facilitar la regularización flexibilizando los criterios. Esa es nuestra posición, pero también quiero asumir lo que implica las correlaciones de fuerzas en política. Mi partido tiene 35 diputados y el suyo 13. Y no voy a seguir en esta lógica porque no comparezco aquí en calidad de responsable político de mi partido, sino como vicepresidente del Gobierno. Pero creo que estoy siendo claro en lo que le estoy diciendo. Creo que usted sabe, y lo ha dicho, que trabajamos mucho, y quiero de nuevo poner en valor el trabajo de la Secretaría de Estado de Agenda 2030, el trabajo de Ione Belarra, que, como usted sabe, en lo que se refiere a la defensa de los derechos de las personas migrantes, creo que es un trabajo ejemplar, que se encuentra diariamente con enormes dificultades y muchas veces con la frustración de estar muy lejos del lugar en el que nos gustaría estar. Pero en política, por desgracia, lo que más cuenta no es tener razón y tener buenas ideas, es tener la fuerza suficiente. A propósito del ingreso mínimo vital, sabe usted que trabajamos para ampliar la cobertura. Sigamos entendiéndonos en esto. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor vicepresidente, por su respuesta. Y me gustaría, en estos 3 escasos minutos que tenemos, hacerle una pregunta muy directa, que es la siguiente. ¿Usted considera, señor vicepresidente, que la regularización de las personas migrantes en condición administrativa irregular en este contexto es un asunto de voluntad política o es un asunto de obligatoriedad jurídica del Estado español? Básicamente, señor vicepresidente, porque el vacío en que nos encontramos está manteniendo la explotación, el hambre y la muerte. También nos gustaría, dentro del tema de las migraciones, hacer hincapié, como no, en el tema de la infancia, la adolescencia y la juventud migrante. Ayudaría bastante a la consecución de los ODS frenar el racismo, los discursos de odio contra la infancia, la adolescencia y la juventud migrante, hacer políticas audaces en materia de derechos humanos, promover, como no, la regularización migratoria para introducir adecuadamente el principio del interés superior del niño en las políticas sobre permisos de residencia, y eso también consta en la Convención de los Derechos del Niño. Y acabo con otra preocupación de nuestro grupo parlamentario y que atañe a los ODS 13 y 15, que son los acuerdos de la Unión Europea que España quiere firmar. Yo, como brasileña, ya también le tengo que decir que estamos bastante preocupadas en mi país, también Brasil, con el deseo que tiene el Estado español de firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que sabemos que esto acelerará también la crisis migratoria, la crisis climática, la muerte en el campo, los asesinatos de los pueblos indígenas, va a acabar con los biomas de Brasil, ¿no? El país donde la Amazonía, básicamente en su grueso, conforme en el territorio de Brasil.
una gran pérdida de la biodiversidad y la violación de derechos humanos. De nada sirve, según nuestro punto de vista, impulsar una nueva ley de cambio climático y transición energética y a la vez externalizar impactos ambientales y sociales a través de políticas comerciales bajo nuestro punto de vista obsoletas. El Estado español quiere ratificar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur e instamos desde aquí, señor viceministro, que no lo haga. Y no hablo solo en nombre del Grupo Republicano, hablo en nombre de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, el CIMI, el Movimiento Sin Tierra y muchas decenas de organizaciones de Brasil y no solo de Brasil, de todo el mundo. Y también, y ya la última frase, también sobre el acuerdo comercial de modernización del acuerdo comercial Unión Europea-Chile, que será un obstáculo para el proceso constituyente que empezará para mejorar la situación de derechos humanos, también será un obstáculo, y salir de la espiral de dependencia de la exportación de recursos naturales en Chile. Muchas gracias por su comparecencia, señor vicepresidente. Señora Carballo, la diferencia entre voluntad política y obligación jurídica, cuando esto no lo determina un órgano jurisdiccional, pues a veces es un debate. Se puede imaginar lo que pienso yo al respecto. Pero creo que mejor que quedarnos en lo que debería ser, sobre todo cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, uno tiene que ir a los hechos. Y no tengo ningún problema en hablar de problemas concretos, reales, específicos de ahora. Lo que se está viviendo en Canarias. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la vicepresidencia segunda en el marco de nuestras competencias? Bueno, pues en el marco de nuestras competencias llevamos al próximo Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para destinar 10 millones de euros a la atención y acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, a los que algunos criminalizan. Bueno, esto es lo que hacemos con las competencias que tenemos y creo que a uno se le debe juzgar no solamente por sus ideas y sus razones, sino por sus hechos. Con respecto al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, creo que apuntaba usted elementos interesantes, pero no me toca a mí, por una razón competencial, en tanto que vicepresidente del Gobierno, decir nada al respecto.